Lo que los talibanes les hicieron a los soldados estadounidenses te perseguirá. Afganistán, una tierra de montañas, desiertos y aldeas detenidas en el tiempo, pronto se convirtió en la tumba de miles de sueños. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos envió a sus soldados a luchar contra los talibanes, convencido de que la misión sería rápida y decisiva. Pero en lugar de una guerra corta, aquello se convirtió en 20 años de sangre, pérdidas y dolor. El 7 de octubre de 2001, menos de un mes después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera. El objetivo era apartar del poder a los talibanes y destruir los santuarios de Al-Qaeda en Afganistán. Esa mañana, el cielo sobre Afganistán se llenó con el ruido de cazas, bombarderos y misiles de crucero estadounidenses. En la primera oleada se atacaron campamentos de entrenamiento talibanes, centros de comunicaciones y edificios gubernamentales. Al mismo tiempo que los bombardeos, agentes de la CIA y unidades de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos entraron discretamente en Afganistán. Trabajaron con la Alianza del Norte, un grupo de combatientes afganos que llevaba años resistiendo a los talibanes. Juntos, empezaron a expulsar a los talibanes de sus bastiones. Esos soldados estadounidenses estaban muy bien entrenados, pero a menudo operaban en equipos muy pequeños, desplazándose por montañas y desiertos que no conocían. Muchos llevaban fajos de dinero en efectivo para pagar a señores de la guerra locales a cambio de apoyo, mientras que otros cabalgaban junto a combatientes afganos. Al principio, los talibanes parecieron desmoronarse con rapidez. Ciudades como Kabul, Kandahar y Herat cayeron más rápido de lo que nadie esperaba. Los combatientes talibanes abandonaron sus puestos y dejaron atrás tanques y armas. Los soldados estadounidenses creyeron que la misión podría terminar en cuestión de meses. Había una sensación de victoria temprana, y en Estados Unidos, muchos creían que la guerra sería breve. Evitaron los combates directos y se retiraron a las montañas de Tora Bora, los desiertos del sur de Afganistán y el otro lado de la frontera, en Pakistán. Desde allí, empezaron a planear una guerra larga y paciente. A diferencia de los ejércitos regulares, que se mantenían en campo abierto, los talibanes optaron por la guerra de guerrillas. Se mezclaban con las aldeas, se escondían dentro de las casas y utilizaban las profundas cuevas de Afganistán como refugio. En 2002, la guerra entró en una nueva etapa. En las ásperas e implacables montañas de Paktia y Khost, las patrullas empezaron a enhiema emboscadas mortales. Los combatientes talibanes eran pacientes y silenciosos. Esperaban durante horas a lo largo de las crestas, con las armas ocultas bajo rocas o mantas. Estudiaban las rutas de patrulla estadounidenses y aprendían dónde quedaban más expuestos los convoyes. En cuanto los soldados avanzaban por pasos estrechos o valles, el silencio se rompía. El fuego de armas y las granadas propulsadas por cohetes caían desde los acantilados, dejando muy poco margen para escapar. Uno de los ejemplos más dramáticos llegó en marzo de 2002, durante la Operación Anaconda. Fue una de las primeras ofensivas a gran escala de la guerra, concebida para aplastar a los combatientes talibanes y de Al-Qaeda que se escondían en el valle de Shah y Kot. Las tropas estadounidenses y de la coalición avanzaron hacia el valle, convencidas de que habían cercado al enemigo. En realidad, cayeron en una trampa. Más de 1000 combatientes talibanes y de Al-Qaeda se habían atrincherado en cuevas y posiciones fortificadas en lo alto de las montañas. Los estadounidenses quedaron atrapados en un brutal fuego cruzado. La batalla se prolongó durante más de 2 semanas y fue feroz. Los combatientes talibanes disparaban desde búnkeres ocultos, mientras otros lanzaban morteros cuyo eco retumbaba por todo el valle. Los helicópteros estadounidenses que intentaban aterrizar para llevar refuerzos fueron alcanzados por fuego de ametralladora. Las líneas de suministro quedaron interrumpidas porque las carreteras se volvieron demasiado peligrosas para cruzarlas. A veces, el tiempo empeoraba aún más la situación. La nieve espesa y la niebla convertían las montañas en un laberinto mortal. Murieron 8 soldados estadounidenses y muchos más resultaron heridos. Los aliados de la coalición, incluidos combatientes afganos y socios de otras naciones, también sufrieron bajas. Y a medida que los talibanes se envalentonaban, encontraron nuevas formas de atacar a los soldados estadounidenses. Para 2004, cambiaron de táctica de una forma que alteró la guerra para siempre. Empezaron a usar artefactos explosivos improvisados, o IED. Eran bombas caseras, pero su impacto era devastador. Con poco dinero y suministros básicos, los combatientes talibanes fabricaban armas capaces de detener en seco
incluso a los ejércitos más poderosos. Enterraban las bombas bajo los polvorientos caminos afganos, las ocultaban entre montones de piedras o las disfrazaban dentro de recipientes de plástico, bidones de combustible o incluso animales muertos junto a la carretera. Un cable tendido bajo tierra llevaba a un detonador que podía activarse desde una ladera por un hombre apostado allí, o por algo tan simple como una placa de presión. Los soldados que circulaban no tenían aviso alguno. Un instante estaban bromeando entre ellos, y al siguiente, una explosión desgarraba su vehículo y lanzaba metal, fuego y polvo por todas partes. Las provincias de Kandahar y Helmand, desde hacía tiempo consideradas bastiones de los talibanes, fueron las más letales. Los convoyes que avanzaban por pueblos o por carreteras abiertas eran atacados casi a diario. Los Humvees, usados en los primeros años de la guerra, estaban hechos para la velocidad, no para sobrevivir. Su fondo plano y su blindaje fino ofrecían muy poca protección. Cuando estallaba un artefacto explosivo improvisado, la metralla atravesaba puertas y suelos y arrasaba con todos los que iban dentro. El Pentágono comprendió enseguida el peligro y se apresuró a introducir vehículos más pesados, conocidos como MRAP, o vehículos resistentes a minas y protegidos contra emboscadas. Estaban diseñados con un casco en forma de V, capaz de desviar la explosión lejos de la tripulación. Salvaron incontables vidas, pero ni siquiera los MRAP podían garantizar la seguridad. Algunas bombas eran tan grandes que podían volcar el vehículo por completo y dejar atrapados a los soldados dentro, mientras las llamas se extendían. Los soldados describieron el terror de avanzar por una carretera en la que cualquier piedra, cualquier montón de tierra o incluso una bolsa de plástico movida por el viento podía ocultar una bomba. Algunos lo llamaban muerte por azar. Ningún entrenamiento podía prepararlos para esa imprevisibilidad. Los talibanes habían encontrado la manera de infundir miedo sin mostrar nunca la cara. Para 2006, los talibanes empezaron a copiar los métodos brutales que se habían usado en Irak. El más aterrador de todos fue el atacante suicida. Era un arma que ningún blindaje ni entrenamiento podían detener por completo, porque dependía de una persona dispuesta a morir solo para matar a otros. Los coches se llenaban de explosivos y se lanzaban a toda velocidad contra los convoyes estadounidenses. El impacto por sí solo ya era mortal, pero la explosión que venía después destruía vehículos enteros y esparcía metal y fuego por la carretera. Las motocicletas, pequeñas y rápidas, se convirtieron en otra herramienta. Podían abrirse paso entre el tráfico, acercarse con rapidez a los puestos de control y luego estallar en un instante. Incluso hombres que caminaban por mercados o calles, vestidos como civiles corrientes, se sujetaban bombas al cuerpo. Se mezclaban con la multitud hasta el último momento, cuando la explosión desgarraba a todos los que tenían cerca. Esta nueva oleada de ataques obligó a los soldados estadounidenses a vivir bajo una sospecha constante. Cada rostro se convirtió en una incógnita. Un hombre que llevaba leña a la espalda podía simplemente ir camino de casa o podía estar ocultando explosivos. Un niño que corría hacia los soldados quizá solo buscaba caramelos o quizá lo enviaban como distracción antes de un ataque. No había una línea clara entre amigo y enemigo. Los talibanes también empezaron a usar escudos humanos. Se escondían dentro de aldeas abarrotadas y disparaban desde casas donde vivían familias. Sabían que los soldados estadounidenses vacilarían antes de disparar si había mujeres o niños cerca. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de convertir la compasión en una debilidad. Muchos soldados describieron la culpa que traían esos momentos. Tenían que tomar decisiones en fracciones de segundo, sabiendo que un solo disparo erróneo podía herir a inocentes, pero que dudar también podía costarles la vida. En el verano de 2008, un grupo de soldados estadounidenses se instaló en la pequeña aldea montañosa de Wanat, en la provincia de Nuristán, cerca de la frontera con Pakistán. El plan era construir un nuevo puesto avanzado que pudiera cortar las rutas de suministro talibanes que llegaban desde el otro lado de la frontera. Era un lugar remoto y aislado, rodeado de laderas empinadas y árboles densos. Desde el principio, los soldados sabían que estaban expuestos. El 13 de julio de 2008, poco antes del amanecer, el silencio del valle se rompió de golpe. Más de 200 combatientes talibanes lanzaron un ataque masivo contra el nuevo puesto avanzado. Venían desde las crestas que rodeaban la zona y disparaban desde posiciones más altas con ametralladoras, morteros y granadas propulsadas por cohete. Los estadounidenses quedaron atrapados en una trampa mortal.
Su base apenas estaba terminada, y las defensas todavía no eran lo bastante fuertes como para resistir un asalto de esa magnitud. El combate fue intenso y caótico. Los soldados usaron todas las armas que tenían para intentar repeler a los atacantes. Algunos luchaban desde trincheras que apenas estaban terminadas, mientras otros disparaban desde pequeños edificios que, bajo el fuego pesado, se convirtieron rapas mortales. Los talibanes avanzaban cada vez más, y en algunos puntos el combate se redujo a apenas unos metros. La batalla se prolongó durante horas. Los estadounidenses estaban muy superados en número, y sus posiciones defensivas iban cayendo una tras otra. Cuando por fin llegaron los refuerzos en helicóptero, el daño ya estaba hecho. 9 soldados estadounidenses habían muerto, y 27 habían resultado heridos. Algunos de los hombres habían sido abatidos a quemarropa mientras intentaban defender sus posiciones hasta el último instante. Fue uno de los ataques más mortíferos contra fuerzas estadounidenses durante toda la guerra, y demostró que los talibanes podían llevar la lucha directamente hasta las bases estadounidenses. Pero no sería la última vez que lo harían. En octubre de 2009, una de las batallas más impactantes de la guerra tuvo lugar en el puesto avanzado de combate Keating, una base remota en la provincia de Nuristán. Allí solo estaban destinados 54 soldados estadounidenses. El puesto se había construido en un valle bajo, rodeado por montañas escarpadas por todos lados. Eso lo hacía casi imposible de defender, porque el enemigo podía disparar desde las alturas. Los soldados que vivían allí llevaban mucho tiempo temiendo que la base fuera una trampa a punto de cerrarse. La mañana del 3 de octubre, más de 300 combatientes talibanes lanzaron un ataque masivo. Rodearon el puesto y abrieron fuego desde las crestas de las montañas. Cohetes y morteros cayeron sobre él y prendieron fuego a partes de la base. Los edificios ardían, los vehículos explotaban y las líneas de comunicación se venían abajo. Los soldados estaban bajo fuego constante, con muy pocas posibilidades de descansar o reagruparse. En varios momentos, los talibanes rompieron las defensas exteriores y forzaron el combate a corta distancia. Algunos soldados tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo, sabiendo que si caían, el enemigo tomaría el puesto por completo. Durante horas, la batalla se prolongó. Se pidió apoyo aéreo, pero incluso los helicópteros tuvieron dificultades para localizar a los combatientes ocultos en las montañas. El puesto quedó casi destruido, y poco después de la batalla fue abandonado. Muchos se preguntaron por qué se había instalado el puesto en un lugar tan peligroso desde el principio. Los talibanes habían convertido a Afganistán en un tablero de ajedrez ensangrentado. Pero el dolor no estaba solo en las grandes batallas. También llegaba con las traiciones. La estrategia consistía en avanzar hasta lo más profundo de los bastiones talibanes. La esperanza era que la superioridad numérica aplastara a los talibanes y diera a las fuerzas afganas una oportunidad de afianzar el control. Pero la realidad fue mucho más sombría. Los combates que siguieron estuvieron entre los más intensos de toda la guerra. En 2010, murieron casi 500 soldados estadounidenses. Al año siguiente, murieron más de 400. Esos 2 años se convirtieron en el periodo más mortífero para las tropas estadounidenses en Afganistán. Miles más resultaron heridos, y muchos perdieron extremidades por las bombas al borde de la carretera. Mientras los militares estadounidenses empezaron a entrenar a soldados y policías afganos para que con el tiempo asumieran la lucha, la confianza debía ser la base de esa alianza. Las tropas estadounidenses a menudo vivían, comían y se entrenaban codo a codo con los reclutas afganos. Les enseñaban a manejar armas, a realizar patrullas y a planificar misiones. Pero oculto dentro de esa cooperación, había un problema peligroso. Los talibanes comprendieron que no siempre necesitaban enfrentarse directamente a las fuerzas estadounidenses. En su lugar, empezaron a enviar combatientes o simpatizantes leales para que se integraran en el ejército y la policía afganos. Esos hombres vestían los mismos uniformes, llevaban las mismas armas y se entrenaban bajo supervisión estadounidense. Entre 2010 y 2012, estos ataques verde sobre azul, en los que aliados afganos mataban a tropas estadounidenses, se convirtieron en una de las amenazas más temidas. No eran solo las cifras lo que los hacía aterradores, aunque decenas de soldados estadounidenses perdieron la vida de este modo. Era la sensación de traición. Soldados que habían compartido comidas, bromas y confianza con sus compañeros afganos se encontraron de pronto emboscados a corta distancia. Solo en agosto de 2012, 15 estadounidenses fueron asesinados por hombres que vestían uniformes afganos.
Estos ataques a menudo se producían sin advertencia. Algunos afganos eran infiltrados talibanes desde hacía mucho tiempo. Otros se habían radicalizado con el tiempo o habían sido presionados por insurgentes que amenazaban a sus familias. Fuera cual fuera el motivo, el resultado era el mismo. Los soldados estadounidenses comprendieron que ya no podían confiar del todo en las personas que estaban justo a su lado. Empezaron a llevar sus armas a todas partes, incluso mientras dormían o descansaban dentro de bases que supuestamente eran seguras. Las reuniones entre estadounidenses y fuerzas afganas se volvieron tensas, con las tropas de Estados Unidos manteniendo una mano sobre sus fusiles. Un helicóptero Chinook estadounidense, con fuerzas de operaciones especiales a bordo, volaba de noche sobre la provincia de Wardak. La misión del aparato era apoyar a tropas que ya estaban en un tiroteo. Pero cuando se acercaba a su zona de aterrizaje, combatientes talibanes ocultos en la zona dispararon una granada propulsada por cohete. El helicóptero fue alcanzado y en cuestión de segundos se estrelló. A bordo iban 38 personas, 30 estadounidenses, 7 soldados afganos y un intérprete. Entre los estadounidenses había 22 SEAL de la Marina, muchos de ellos de la legendaria unidad Equipo 6, la misma que había llevado a cabo la operación que mató a Osama Bin Laden solo 3 meses antes. Murieron todos los que iban a bordo. Se convirtió en la jornada más mortífera para las fuerzas estadounidenses en aquella larga guerra. Los talibanes lo celebraron de inmediato. Querían demostrar que ninguna unidad, ni siquiera Equipo 6, era intocable. Su propaganda aprovechó este ataque para inspirar a más combatientes y demostrar que aún podían contraatacar después de la muerte de Bin Laden. De vuelta en Estados Unidos, la noticia sacudió a las familias militares y a toda la nación. Para los familiares de los caídos, el dolor era insoportable. A estos hombres se los veía como algunos de los más fuertes y valientes de Estados Unidos, pero también eran vulnerables. Muchos estadounidenses que habían seguido de cerca la guerra empezaron a preguntarse por qué seguían muriendo tantos soldados después de una década de combate. El aumento de tropas generó más combates, pero no la victoria clara que habían prometido los mandos. Las patrullas estadounidenses a menudo ocupaban zonas de día, solo para ver cómo los talibanes volvían por la noche. Los soldados estaban exhaustos, patrullando carreteras sembradas de explosivos y sabiendo que cada paso podía ser el último. Para muchos, empezó a dar la sensación de que luchaban las mismas batallas una y otra vez, sin un final a la vista. Para 2012, la frustración crecía entre las tropas. Se preguntaban si todos esos sacrificios estaban sirviendo de algo. El enemigo parecía inagotable, y cada avance era frágil. Entonces llegó ese ciclo interminable de retirada y regreso. Para 2013, Estados Unidos empezó a retirar sus tropas de Afganistán. Bases y pequeños puestos avanzados que antes albergaban a soldados estadounidenses habían pasado ahora a manos del ejército y la policía afganos. Sobre el papel parecía un avance, pero en el terreno, los talibanes nunca se fueron de verdad. En cuanto despejaban un lugar, los combatientes volvían después de que los estadounidenses se marchaban. Para los soldados estadounidenses que se quedaron atrás, se convirtió en un ciclo que parecía no terminar nunca. Volvían a combatir una y otra vez en los mismos valles y pueblos. Un pueblo que había sido asegurado con grandes pérdidas en 2014 podía volver a estar bajo control talibán apenas unos meses después, o para el año siguiente. La guerra parecía atrapada en un bucle, sin una línea de meta real a la vista. Se suponía que las fuerzas de seguridad afganas asumirían toda la responsabilidad, pero tuvieron dificultades. Muchas unidades estaban mal abastecidas, mal entrenadas, y con frecuencia se enfrentaban a la corrupción dentro de sus propias filas. Algunos soldados y policías desertaron, mientras que otros trabajaban en secreto con los talibanes. Eso dejó a las tropas estadounidenses frustradas, sabiendo que muchos de sus sacrificios se desmoronaban en cuanto se marchaban. Para 2016, las fuerzas estadounidenses cumplían sobre todo un papel de apoyo. Entrenaban a las tropas afganas, lanzaban ataques aéreos y llevaban a cabo incursiones de operaciones especiales. Pero incluso entonces, las bajas seguían acumulándose. Cada patrulla corría los mismos riesgos que antes. Las bombas improvisadas al borde de la carretera, las emboscadas y los ataques sorpresa seguían matando y hiriendo por igual a estadounidenses y afganos. Para el verano de 2021, Estados Unidos se preparaba para salir de Afganistán después de 20 largos años de guerra. Las bases se cerraron y las tropas fueron trasladadas en avión por miles. La última misión se centró en sacar del país al mayor número posible de ciudadanos estadounidenses, aliados
y familias afganas que habían ayudado a Estados Unidos antes de que los talibanes pudieran tomar el control por completo. El aeropuerto de Kabul se convirtió en el centro de la evacuación. Cada día, miles de personas desesperadas se agolpaban en sus puertas de embarque. Las familias se abrían paso a empujones, con la esperanza de encontrar seguridad en uno de los últimos vuelos que salían. La escena era tensa y abrumadora. Los soldados hacían guardia, tratando de controlar el caos sin dejar de estar atentos a posibles ataques. El 15 de agosto, los talibanes entraron en Kabul con escasa resistencia. En pocos días, la ciudad ya era suya. Eso convirtió el aeropuerto en la única salida para quienes intentaban escapar. Las tropas estadounidenses, junto con fuerzas aliadas, trabajaron sin descanso para mantener en marcha la evacuación. Fue uno de los mayores puentes aéreos de la historia de Estados Unidos. Pero el peligro nunca estuvo lejos. Los talibanes no eran la única amenaza. Otro grupo, ISIS-K, la rama afgana del Estado Islámico, quería demostrar que seguía siendo una fuerza poderosa. Vieron en el aeropuerto abarrotado el objetivo perfecto. El 26 de agosto de 2021 se produjo la tragedia. En Abbey Gate, mientras los marines registraban a los civiles antes de que entraran al aeropuerto, un atacante suicida se abrió paso entre la multitud. La explosión fue enorme y desgarró por igual a soldados y civiles. En ese único instante, murieron 13 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, entre ellos 11 marines, un sanitario de la Armada y un soldado del ejército. Más de 170 civiles afganos también perdieron la vida, personas que habían acudido con la esperanza de escapar. El ataque conmocionó, no solo por la magnitud de la pérdida, sino porque ocurrió tan cerca del final de la guerra más larga de Estados Unidos. Fue el último golpe mortal contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán y selló con sangre el capítulo final de la guerra. La evacuación continuó en los días siguientes, pero la tristeza pesaba en el ambiente. Los soldados cargaban con el peso de saber que su última misión había terminado en tragedia.